pasos, si van a hacer una pasantía, si van a entrar directamente a la universidad. En mi caso, yo me exigí mucho, digamos, desde muy pequeña, ¿no? Entonces, yo estaba en el colegio, me gradué de BI, cuando fui a la universidad, automáticamente pedía que me revaliden los créditos, me gradué de 3 carreras y 4 subespecializaciones en 4 años, es decir, lo hacía muy rápido porque obviamente para poder hacer eso estudiaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Yo desde entonces sabía que cuando quería dar noticias yo quería trabajar en CNN porque era la cadena más distinguida en ese entonces, más importante, digamos, en el mundo y me puse como meta, quiero llegar a CNN porque eso es para mí el éxito en esta carrera. Si voy a ser periodista, quiero estar en CNN. Y empecé a trabajar y a unir los puntos, como dice Steve Jobs, a unir los puntos para que eso pase. Y entonces me preparaba más para poder alcanzar los créditos que tenía que hacer en esos años. Empecé a aplicar desde muy temprano y digamos que hoy les puedo decir que siento que mi carrera fue exitosa, pero que sobre todo fue exitosa porque aprendí a disfrutarla y soy feliz haciendo lo que hago. Lo que hoy le pasa a mucha gente es que trabaja en cosas que no les hacen feliz y que no te haga feliz no significa que va a ser fácil, no significa que no va a suponer esfuerzos, no va a suponer que no va a haber mucho sacrificio porque es todo lo contrario. Hoy creo que más bien estamos en una línea y es el reto que tienen ustedes y que tuve yo también, pensar que entonces como me hace feliz tiene que ser bastante fácil, que hay que disfrutar un poco y dejamos de lado el sacrificio, incluso la frustración. Y para aprender a ser exitosos, que es relativo, hay que vivir de la mano de esa frustración y hay que vivir de ese fracaso, hay que aprender a caernos y a levantarnos 1000 veces. A mí me pasó y creo que con muchas de las personas que después invitarán y conversarán, verán que es fórmula de la vida el caernos y levantarnos. Pero eso, Qué bueno uh que lo -huh. mencionas, porque una constante en las preguntas, como unas preguntas repetitivas de varias de las chicas, era el tema del miedo al fracaso, de la frustración por no poder alcanzar metas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Has tenido miedo frente a obstáculos que tuviste que enfrentar? ¿Te acuerdas tal vez de un par de ellos y qué aprendiste en esas situaciones concretas? ¿Has tenido frustraciones concretas o grandes en tu vida profesional y cómo hiciste para superarlas y sobreponerte a ellas? Les cuento una anécdota para contestar eso, Andrea, y es que yo tenía 20 años o 21 años y cuando llegué a CNN tenía 22 exactamente, tenía 22 años y ya estaba en CNN en español. Y yo trabajaba, empecé primero haciendo edición de reportajes, luego estaba en la producción, luego me dejaron hacer entrevistas, luego me dejaron estar en radio, luego me dejaron entrevistar a personajes en radio porque tenía esta gran ventaja de que como es radio y no te ven, no sabían en realidad que era una jovencita de 22 años que estaba entrevistando al expresidente Andrés Pastrana de Colombia. Entonces yo podía hacer muchas entrevistas sin que sepan quién era realmente, pero eso permitió que los directores en ese entonces de la cadena me escuchen al aire y digan, Stephanie, queremos probarte para televisión. Y para esto quiero que tengan como contexto que yo nunca había presentado en televisión. Entonces, la carrera normal, digamos, periodísticamente lo que corresponde es que uno empieza trabajando en un medio, empieza a hacer reporterismo, distintos tipos de géneros, lo que quieras hacer periodísticamente, si es que eso es lo que les gusta o en comunicación, y después pues uno llega a la gran cadena de noticias. Y en mi caso fue al revés, digamos, la primera vez que yo tenía que salir al aire sin antes haber estado al aire, era en CNN en español para toda una audiencia de América Latina y millones de personas en audiencia. Entonces, que si tenía miedo, me moría del miedo. Creo que la gran ventaja es que no sabía a lo que me estaba exponiendo. Después de que salí al aire y empecé a tener mensajes de la gente en Ecuador o en América Latina que te escribían, decían, oye, eres la primera ecuatoriana que sale en la pantalla de CNN en español, que está trabajando en CNN. Yo era la latinoamericana más joven que trabajaba en ese entonces, porque acuérdense que tenía 22 años y mis compañeros todos me pasaban con 10 años y es gente que lleva haciendo
muchos años de carrera para poder estar al aire alguna vez. Entonces, no había chance de perder, no había chance de equivocarse, no había oportunidad de no hacer bien ese trabajo porque había uno, muchos ojos, y dos, era una única oportunidad. Yo me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, cuando tengas miedo, Stephanie, da un paso, imagínate que pides caminar con fe. Y yo me acuerdo estar frente al aire en el 3, 2, 1, cuando tenía que empezar ya a ir al aire prácticamente, y se lo dije, un paso de fe, porque esto también tiene que tener mucha fe. Me he preparado para esto, he trabajado para esto, ya agárrame de tu mano, ¿no? Y un poco que pase lo mejor que tenga que pasar. Y me fue bien, la historia se cuenta sola, después me quedé trabajando en CNN algunos años hasta que regresé a trabajar a Ecuavisa porque quise volver a Ecuador. En principio regresé prestada por CNN, pero a los 3 años me casé y me quedé viviendo acá. Pero no solo ese, sino muchos otros momentos de mi vida y de mi carrera he tenido miedo, además de estar tomando las decisiones correctas. Yo hice una cobertura en Angostura cuando tuvimos un ataque, no en la selva ecuatoriana, digamos, cuando tuvimos esos ataques desde Colombia. Yo me fui a la selva y era la única mujer con militares, hombres, obviamente, en un operativo que hicimos para desmantelar un campamento de las FARC. Entonces, quiero que imaginen ustedes lo que era otra vez. Yo tenía en ese entonces 24 años, había regresado a vivir a Ecuador hace poco y yo estaba en la selva durmiendo con 20 hombres militares, todos dormían en hamacas, teníamos minas alrededor en la noche porque teníamos que cubrirnos, digamos, que pueda haber algún tipo de ataques o terroristas que puedan estar por ahí en ese entonces. Entonces era minado, si yo quería ir al baño, obvio que no hay baño en la selva, tenía que dar los pasos contados midiendo hasta dónde puedes llegar porque no sabes dónde están activadas. Bueno, en fin, lo que le quiero decir es historias en las que dices, de verdad vale la pena, esto es realmente lo que quiero hacer porque estoy arriesgando también mi vida. La diferencia de escoger un oficio que realmente te apasiona es que quieres hacerlo y que el resultado realmente te llena. Cuando yo hacía periodismo y me daba miedo muchas cosas, desde cubrir hasta las decisiones que yo tomaba, hasta el tipo de vida que ya les contaré, que escoges hacer cuando quieres trabajar en comunicación o cuando quieres trabajar en noticias, porque no es una carrera, es una forma de vida, porque las noticias nunca van a parar desde que se levanten hasta que se duerman. Y dudaba sobre si quería hacer esto o no. Las dudas se iban cuando veía el efecto del trabajo. Es decir, que un pueblo en el que tú reportaste que algo pasaba con el agua, 2 días después, ese niñito que no tenía cómo tomar agua, ya tenía agua y toda su comunidad. Entonces, los efectos, el impacto que trabajo que hacemos es donde entra ya la trascendencia, que finalmente tiene que ser la meta nuestra, ¿no? De trascender, qué quieren hacer realmente en su vida, dónde quieren dejar ustedes su huella. Si hoy se plantean que saben ya muy bien que esta vida va a durar tan poco, ¿qué quieren que se diga de ustedes un poco antes de que nos vayamos? Ella hizo tal, ella cambió tal. Yo creo que sí me planteaba eso desde mis primeros pasos de carrera y creo que vale la pena plantearse cómo quieren ser recordadas, cómo quieren contarles a sus hijos mañana la vida que escogieron tener, para saber hacia dónde quieren ir. Ahorita mientras te escucho, veo también que hay como de manera transversal, tú has sabido como mantener una serie de valores. Mencionaste, hablaste un poco de la fe, al vencer el miedo y al creer en ti y al creer en Dios, hay también un componente de valentía, de audacia, de sinceridad contigo mismo al querer cambiar la vida del niño en tal pueblo. Entonces hay una cosa que también sorprende cuando uno cuando uno ve tu hoja de vida. Sobre todo hoy en día que vivimos una sociedad que exalta los antivalores. Y es que tú te has mantenido coherente y con una ética de vida profesional y familiar que hoy en día sinceramente puede llamar la atención. Y esa coherencia muchas veces es entendida como un impedimento o como un retraso para llegar a alcanzar ese éxito que a veces tanta gente quiere. Entonces, ¿qué consejos nos darías en este aspecto? ¿Cómo has logrado no dejarte arrastrar por las modas de turno o en este caso particular, ¿no? Por la farándula del medio televisivo, por ejemplo, o por la oda que hay al relativismo, al consumismo y al materialismo que podemos ver en la sociedad? Eh,
Creo que el primer reto fue, y creo que hoy sigue siendo, el mundo de la televisión. Ya ustedes, chicas, tienen criterio para distinguir lo que es no solamente en nuestro país, sino en distintos países, es decir, cuál es el contenido que tenemos, si es que eso es reflejo de lo que somos sociedad, o eso es lo que está exigiendo nuestra sociedad, o si es responsabilidad únicamente de los medios, del contenido que estamos divulgando, qué es lo que realmente deberíamos divulgar. Eh, y digo eso porque, claro, cuando yo me planteaba yo quiero ser periodista, yo no vivo mucho el mundo de la televisión, yo siempre cuento que vivo el mundo de la televisión mientras estoy conectada y estoy al aire. Yo llego muy temprano al canal, estoy al aire hasta las 9 de la mañana, manejo las emisiones de todos los noticieros de la mañana y las entrevistas. Apago ese switch y mi vida es periodísticamente, es decir, de mucho estudio, de repasar todos los temas. Tengo que estudiar política, ciencias políticas, economía, todos los días es una noticia nueva, porque eso es trabajar en noticias. Y es mucho estudio, más que lo que la gente puede pensar de la televisión, que parecería más bien un tema de vanidad el trabajar en tele. Entonces, depende un poco cómo quieran ustedes diferenciarse, ¿no? Hoy yo sé que eh, por el impacto que hay en las mismas redes sociales y lo digital, les parecería hasta chévere incluso llegar a pensar en ser influencer o hacer algo con sus propios medios o cómo impactar a la gente. Y sin duda, el impacto de las redes, el impacto de lo digital, es algo que está cambiando el mundo y que no lo podemos negar. Pero hoy yo creo que más se va a diferenciar la mujer o los hombres, no sé si tenemos chicos acá, pero hoy nos vamos a diferenciar más los que seguimos anclados en mantenernos en valores, en cómo crecieron, porque yo sé que ustedes tuvieron la suerte, la bendición y la ventaja de haber crecido distinto, de haber crecido con familias, con amor, con papá, con mamá, o en el caso de cómo hayan sido criadas, pero sin duda el mismo hecho de que estén en esta comunidad, de que estén en este colegio, hace que ya sean niñas diferentes del mundo con el que se van a encontrar ahora que salgan, y notarán el privilegio que tienen como niñas en el mercado, incluso en el mercado laboral, de que tienen como adolescentes y luego como mamás. Entonces, un factor diferenciador en mi caso era seguir trabajando por un tema que yo creía que no se tenía que perder y lo sigo trabajando ahora, que es los valores con los que ustedes crecieron, que no es un privilegio de muchos, y que se pierden en el día a día y en la cotidianidad, porque hoy venden más muchas cosas, porque hoy están de moda otras cosas. Y yo me atrevería a decirles que también pueden destacar sin ser más del montón en lo que hoy está de moda, sino justamente en agarrarnos a que somos profesionales que seguimos trabajando por volver a lo básico, por trabajar en nuestros valores, por trabajar en nuestro respeto a nosotras mismas, a que no se pierda. Y un poco de esa línea fue que yo decidí, con los seguidores que tengo, y tengo más de 1 millón de seguidores, y entonces dije, hay algo que hacer con toda esta gente en Ecuador y en mi país, y empecé a trabajar contenido que tiene que ver justamente con formación y educación de Justo, valores. justo por ahí Ujú. va la siguiente pregunta. Una muestra como evidente de esta coherencia, de este no perder los valores a lo largo de tu carrera profesional, es el tipo de entrevistas que estás dirigiendo En Busca de Sentido, en Historias que Inspiran o en Crecer. ¿No has tenido nunca temor al qué dirán o no te has dejado llevar por el amor a los likes y a los views o por el agrado o desagrado? Al ser tú una figura tan pública con 1 millón de seguidores, es fácil que la gente te critique o que no le guste lo que haces o que opine sin que tú se lo preguntes o que hablen mal de ti tanto en público como en privado. Sin embargo, te has atrevido a tocar temas aparentemente no tan de moda, como puede ser hablar del más allá, hablar de la trascendencia, de Dios, de la muerte, de encontrarle un sentido a la vida, de educar a los hijos en valores que no necesariamente son hoy los que estén más de moda. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo superas esa crítica que muchas veces puede ser subjetiva e incluso malintencionada? ¿Cómo sobrepasas eso para que no te afecte ni personalmente ni en tus planes profesionales de trabajo? Yo tuve que aprender a la fuerza lo que ustedes van a aprender con los años, y es a no vivir de los aplausos y a no vivir de las críticas.
de ninguna de las dos. Es tener las críticas como algo positivo desde, si lo enfocamos desde cómo podemos mejorar y qué tenemos que tomar, pero no agrandarnos con los aplausos y no deprimirnos con las críticas. Es, es algo que en mi carrera no existe la opción de no tenerlo así. Hace poco me hacían una entrevista en Vistazo y me acuerdo que publicaron una frase que yo dije, yo sé que el trabajo que yo escogí hacer, el estar en televisión, que significa estar en una vitrina expuesta todos los días, el sacar una noticia, me hace ganar tantos seguidores como enemigos, porque una noticia, que es lo mismo en tomar una posición sobre los temas que ustedes vayan a querer defender a lo largo de su vida, si es que es el derecho a la vida, si es que es a la familia, si son temas en los que yo trabajo por la educación también en valores, eh, va a significar que nos ganemos un número de aplausos y un número de enemigos, en mi caso, en el tema de las noticias. Una noticia le va a afectar. Si estoy denunciando un caso de corrupción, ese caso de corrupción podrá hacer que muchas personas tengan, por ejemplo, mucho más acceso a medicina porque denuncié un caso en el que nos estaban robando en la salud o en el IES, pero evidentemente los afectados ya tendrán una enemiga más en su vida. Y aprendí a no vivir de esos ni elogios ni de esas críticas, porque cuando vives en una vitrina constante, como es mi caso, y yo estoy al aire todos los días, sin excepción. Ahora mismo estoy 8 días de reposo médico por mi embarazo, voy a tener mi tercer hijo, pero fuera de eso, no hay pierde. Puede pasar lo que sea en mi vida, que yo el siguiente día a las 6:55 de la mañana estoy al aire expuesta a todas las críticas y al entrar a su casa. Entonces hay gente que está pensando en todo lo que yo estoy hablando, pero hay gente que se quedó pensando en mi blusa y la pulsera que llevé, o si hice un gesto, o si no hice un gesto, o si le gustó o no le gustó. Y aparte la crítica para la prensa, ya saben ustedes lo dura que es, peor si es que están expuestas a lo que ustedes ya están expuestas hoy, que son las redes sociales. En las redes sociales es la época de las nuevas posverdades, se puede decir lo que sea sin responsabilidad de nada, porque lamentablemente con tanto mensaje anónimo hoy, pensar que alguien se pueda dejar influenciar o incidir por lo que les digan en una red social y lo que mañana pasa en su trabajo y cómo puedan intentar acabar con su moral o con lo que hagan, si es que llega a afectar en su vida, obviamente sería el no estar preparada realmente para el mundo que les va a tocar, que es saber que van a vivir expuestas a las críticas en lo que sean que hagan, pero también a estar alertas que de ustedes va a depender la imagen que van a proyectar a través de sus redes. Yo, por ejemplo, abrí el 30S, el día que tuvimos el incidente en Ecuador del 30 de septiembre, hace algunos años ya. Abrí el 30S de mi cuenta de Twitter y nunca he contestado un mensaje, peor si es que llega a ser ofensivo, gracias a Dios es más gente, digamos, que me quiere que no, pero nunca he contestado un mensaje en Twitter porque jamás voy a entrar, ese no es el lugar del debate, vamos a debatir en las universidades, vamos a debatir con ustedes, conversemos sobre los temas, donde hay puntos de vista, donde hay criterios, es decir, no gastarse donde no hay que gastarse, pero para eso hay que mantener una línea y hay que definir qué línea, dónde están ustedes y dónde van a querer estar en su carrera y luego defenderlo hasta el final, con todos los argumentos. Y eso significa también mucha más preparación. Hay una cosa que sí me gustaría decirles, y es que a lo largo de mi carrera yo pude probar, acuérdense que yo era primero mujer, entrevistadora política, que no era la costumbre en este país. Luego mucho más joven, ahora tengo 35 años, pero llevo 15 años al aire. Entonces, cuando yo llegué era muy jovencita con todos que tenían, no sé, 50, 60 años, muchos años más que yo. Entonces yo, a diferencia de todos, tenía que probar que realmente merecía estar en ese puesto, porque era la jovencita y porque la traían de CNN y porque la traían de otro país y porque ella sí podía y qué tan preparada estaba. Y yo decidí que la única forma de contestar y probar de que yo merecía el puesto que tenía era saber siempre más. Porque el saber gana, el conocimiento gana, y por eso hoy trabajo en temas de conocimiento, que la gente cada vez sepa más y se prepare más. Y si hay algo en lo que yo nunca he parado, mis amigas me molestan porque me dicen, Stephanie, tú no paras de estudiar todos los días como si nunca acabara la universidad. Y yo sé que esto no les va a sonar muy alentador, pero créanme que tengo una vida normal, pero yo no paro de estudiar, porque sé que el que sabe más gana.
Y lo que he hecho a lo largo de mi vida es no parar de formarme ni un solo día, porque hoy, cuando hay tanta exposición en el mundo, cuando todo el mundo tiene alcance a información, cuando un reportero es el que está en el lugar de los hechos y ya no tú que estás con tus cámaras o con tu equipo en algún lado, el que sabe más gana. Y entonces hay que formarse mucho más. Yo hice varias carreras, hice varios diplomados, hice varios cursos, sigo haciendo todo el tiempo. Y es lo que les toca a ustedes, porque estamos en un mercado ya mucho más competitivo, donde no va a bastar su título de la universidad y su título de maestría, sino en qué se han distinguido en su saber y qué es lo que hoy pueden manejar con sus talentos y con sus fortalezas. Ahora mismo donde ustedes están, ya es tiempo para reconocer cómo están sus talentos, dónde están sus fortalezas y enfocarse no en querer cambiar sus debilidades y sus errores, sino en cómo potenciar esos talentos. Hablemos un poquito de liderazgo. En el Delta el liderazgo femenino ha sido siempre un eje transversal, algo que siempre ha estado presente. Cuando preparaba esta entrevista y pensé en hablar de liderazgo, me acordé de cuando yo era alumna. Yo también fui al Delta, me gradué hace ya 13 años. Y desde esa época ya se promovían espacios donde las alumnas pueden ejercer distintos tipos y distintas maneras de liderar, como pueden ser, no sé, equipos de debate, clubes de periodismo, participaciones en la ONU, consejos estudiantiles, programas de alto rendimiento, en fin. Y ahora que estoy como del otro lado, quizá veo con más claridad que lo que queremos como institución es ayudar a las chicas a que sean agentes de cambio positivo en el lugar en el que se desenvuelvan, que sean capaces de influir con ideas y acciones en su universidad, en sus casas, en los trabajos que vayan realizando, en la familia que formen, en la sociedad donde vivan. Entonces, en base a todo lo que nos has venido diciendo, que lo veo como un poco necesario para poder ejercer un liderazgo, ¿qué es para Stephanie Spin el liderazgo? ¿Y qué nos puedes aconsejar para que seamos capaces de ejercer efectivamente un liderazgo positivo? Yo creo que las personas que realmente se pueden destacar por liderazgo es porque han logrado inspirar a más personas en hacer eso a lo que tú te referías, Andrea, es decir, a querer ser agentes de cambio y aprender a no brillar sola, sino a brillar en equipo. Yo creo que sí aprendí en mis primeros años un poco a la fuerza. Yo trabajaba mucho en destacarme yo, porque yo era la aplicada, yo había sido escolta de mi colegio, yo me gané una beca completa para la universidad, yo era siempre la que, digamos, quería destacar en lo que hacía para merecer las cosas a las que yo quería alcanzar. Y entonces trabajaba mucho en hacerlo sola. Y me tomó algunos años darme cuenta que mi trabajo era multiplicador si lo hacía acompañada de otras mujeres u otro equipo con el que yo podía trabajar y unir talentos, porque reconocí lo que les decía que ustedes deben reconocer ahora en ese cuadro de fortalezas y debilidades. Para esto no soy buena, eso no significa que no voy a hacer, pero significa que hoy, en este mismo momento, no estoy buena para eso, pero no es que no soy, entonces puedo trabajar para mejorarlo, pero estas que son todas mis cualidades, yo las tengo que poner en práctica ¿cómo? Y hacer un plan de ruta. Entonces, muchos dicen, es que yo quiero, hace poco entrevistaba a alguien porque estoy haciendo un programa de entrevistas con los mejores expertos del mundo, increíblemente Dios me da estas oportunidades lindas de tener a mentes súper sabias al lado mío para entrevistar y absorber todo ese contenido. Y yo me acuerdo que la gente me preguntaba, ¿no? Pero Steffi, queremos vivir con sentido, queremos vivir con pasión, hacer esta carrera, liderar, transformar. Si todas esas ganas tenemos, todas tenemos metas, todos tenemos objetivos. La diferencia está en cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito en el que ustedes se van a querer destacar? Y entonces, vivir ilusionadas de yo quisiera, yo soñaría con ser la mejor chef, yo soñaría con ser la mejor nutricionista o ser la mejor periodista, yo sueño, la ilusión puede vivir del sueño. Y en cambio, cuando trazan un plan de acción, la ilusión es buena, pero tiene que terminar en una realidad y en un hecho. Entonces hay que vivir ilusionadas porque el ánimo, la ilusión además es de Dios y eso nos ayuda, pero más allá de esa ilusión hay que cumplirlo. ¿Y cómo hacerlo? Entonces hay que trazar un plan de acción. Uno, ¿qué tengo? ¿Qué tienen ustedes mismos ahora como herramientas? Yo
Mis papás tienen recursos para mandarme a estudiar a una universidad, o no es mi caso. Mis papás no tienen recursos para mandarme a estudiar a la universidad que yo quiero. Entonces, esa universidad no tengo, pero ¿qué tengo? ¿A dónde sí puedo alcanzar? Ok, ¿qué talentos tengo? ¿En qué soy buena? Empiezo a escribir mi hoja de ruta de dónde sí me voy a poder destacar y dónde quiero estar, cómo me imagino yo después de algunos años, cuando alguien les entreviste a ustedes sobre qué están haciendo de sus carreras, cómo me imagino, qué historia quiero contar yo. Entonces, para llegar allá, ¿qué elementos tengo? Y conecten los puntos porque siempre hay cómo. Es decir, incluso en contactos, ya saben ustedes la teoría de que nadie, ninguna persona en el mundo está 7 veces más lejos de ustedes de un contacto. Pueden hasta para el Papa Francisco, pueden llegar al Santo Padre ustedes con 7 contactos porque alguien le conoce, que alguien la conoce y llegan. No existen límites para que ustedes, si se trazan un plan de acción, puedan hacer lo que realmente quieran. Cuando a mí la gente me pregunta, pero ¿cómo hiciste para llegar a CNN a tus 20 años, la primera latinoamericana? Entonces dije, apliqué, y aunque ustedes no me crean, lo que yo hice fue meterme a la página de CNN, aplicar y mandar mi información. Pero probablemente nadie lo había hecho porque nadie se imagina que puede ser algo tan fácil. Y las entrevistas que consigo a los mejores expertos del mundo parten de atreverme a decirles, soy una periodista ecuatoriana, ya sé que nadie en Latinoamérica la ha entrevistado, pero esta es mi hoja, con esto me presento, a estas personas he entrevistado y quiero una entrevista porque creo que la audiencia en Ecuador se merece tener su contenido y me dan las entrevistas, por ponerles un ejemplo de mi día a día, ¿no es cierto? Entonces estoy convencida de lo que son mis talentos. Uno, dos, trazo mi hoja de ruta, trabajo para mejorar lo que sé que son mis debilidades que voy a tener que perfeccionar y entonces es esfuerzo constante, es tarea constante. Oigan, a mí, yo me he levantado desde a las 2 de la mañana desde que tengo su edad, prácticamente, ¿no? Desde que empecé la universidad. Cuando yo empecé la universidad, arranqué en Ecuavisa haciendo pasantías. Haciendo pasantías significa que te dan el peor horario. En ese entonces me daban el peor horario para empezar. Yo todavía estaba en la universidad, entonces tenía que trabajar, después medio que comer casi que en el carro mientras me iba a la universidad, después iba a la universidad y, y tenía pocas horas de descanso, ya tenía que estar muy temprano. Cuando llegué a CNN empecé a las 4 de la mañana porque es una cadena de 24 horas y mis emisiones al aire, yo estaba en camerino a las 3, me maquillaban, me peinaban y a las 4 ya estaba al aire para toda América Latina, a las 4 de la mañana. Ahora calculen 22 años y yo sé que ustedes me entienden lo que es a las 4 de la mañana estar despierta. No les digo que no me iba a una fiesta y después descansaba y me iba a eso, porque no hay que privarse de vivir, pero eso no significa que no me costaba muchísimo y me lo he cuestionado toda mi vida si vale la pena dormir pocas horas, levantarme a las 6 de la mañana. No necesito hacerlo, hago porque amo lo que hago, amo porque le da sentido a mi vida y levantarme temprano, así todo el mundo esté durmiendo y mientras ustedes están en la cama y abren los ojos, yo ya estoy maquillada, peinada y dando las noticias. No, claro que me cuesta, me ha costado toda la vida, pero siempre hay algo que le va a costar a alguien algo más. Entonces, cuando piensen que están en ese momento en el que esto ya no puedo, que siempre lo que comparto en mis charlas, yo les cuento que al principio yo no podía comprarme un carro cuando llegué a Atlanta porque los trámites del carro me tomaban 3 meses, digamos. Entonces tenía que llegar en tren. Yo estaba sola viviendo en Atlanta para llegar a la cadena y era una época súper fría, ¿ya? Entonces yo iba en el tren congelada y me acuerdo haber dicho, no, esto creo que no es para mí, o sea, por más de que sea un momento súper lindo estar a las 4 de la mañana en un tren sola en Atlanta, o sea, ¿qué estoy haciendo? No, no creo que quiero, esto es muy difícil, yo estoy escogiendo lo más difícil. Y me acuerdo estar en el tren y pasar, como era alto, ver para abajo, yo veía todos los días a la misma señora retirando la nieve, limpiando la calle en, en ese entonces, a una señora que tenía unos 65 años y removiendo un poco todo ese material. Y yo me acuerdo de haber dicho, si esa señora de 65 años puede estar en frío, no en el tren, sino afuera limpiando, ¿qué hago yo quejándome de que estoy en un tren llegando a CNN muy temprano en la mañana? Siempre tienen que escoger con quién compararse. Si se comparan con la niña que le dan todo y que sus papás le dan todo y que tienen la vida muy fácil, se van a sentir miserables siempre, no ahora, sino toda su vida, con quién escogen, con quién se comparan. Es inevitable, el ser humano no puede dejar de compararse, pero yo siempre escogí con quién me tengo que comparar para nunca sentirme que no puedo. Y siempre estuve convencida, desde que me puse, por ejemplo, ahora de meta, estoy trabajando en temas de educación. Me cortas, Andrés, si es que me alargo, perdóname. Ahora me puse una meta de educación, dije, yo quiero trabajar para Naciones Unidas en el tema de educación
y hace poco me nombraron embajadora del Pacto Global de Naciones Unidas. ¿Por qué no? Entonces, si es que no hay nada que impida que ustedes puedan lograr eso que quieren hacer, tienen que definir su plan de acción y ponerse a trabajar ya para eso, porque hoy el mundo, si se esfuerzan lo suficiente, sí permite hacerlo. Clarísimo. Ahora, cuando te vemos hoy en día en las entrevistas o en el noticiero, vemos a una mujer líder, madura, audaz, con agudeza intelectual, preparada, emocionalmente estable, que no se deja milanar ni por los líderes más tiranos. He visto algunas entrevistas bastante duras que te ha tocado llevar. Pero si te pones en los zapatos de Stephanie Spin a los 18 años y ves quién es Stephanie Spin hoy, te sorprendes. Hay cambios radicales o mejoras sustanciales que tal vez en ese momento creías imposibles. No lo sé, a lo mejor eras tímida o no te gustaba hablar en público o no te gustaba confrontar. Háblanos un poco de ese crecimiento, de esa evolución personal y profesional a lo largo de los años. Cuando, cuando empecé la carrera, me importaba, y eso les va a pasar mucho más también a ustedes, me importaba bastante, no el qué dirán, pero sino cómo se estaba cumpliendo mi trabajo, ¿no? Entonces, estaba mucho más expuesta y vulnerable a tomarme las cosas personalmente. Y lo que he aprendido, y no aplica solamente en mi oficio, no solo porque yo tengo que entrevistar a mucha gente y estoy expuesta a la crítica de todo un país que lo aplica, pero que a ustedes también les va a servir. Eh, Cuando uno aprende a no tomarse las cosas personal, sino a entender a las personas con las que está trabajando, no se toma nada personal, vive mejor y puede hacer su trabajo mejor. Yo creo que eso fue algo que a mí me ayudó siempre. A mí la gente me pregunta, ¿cómo hace usted cuando vienen y le mienten en la cara o le están entrevistando y le dicen, algún reportero recién sacaba un reportaje mío y decía, Stephanie Spin, la que no alza la voz en sus entrevistas porque sabe que los silencios hablan de las mentiras? Porque claro, yo no le voy a decir, oiga, usted me está mintiendo y ponerme a pelear o hacer algo por el estilo, porque los silencios hablan y cuando alguien no quiere decir algo, eso dice mucho para el televidente. Yo no subestimo lo que un televidente puede decir. Lo que les quiero decir eso es que jamás me he tomado nada personal y eso aplica también para ustedes, porque entonces podemos desde una actitud negativa o positiva marcar distancia y escoger desde esa posición neutral un poco cómo queremos reaccionar. Es decir, ustedes no van a poder controlar las circunstancias ni lo que les vaya a pasar a en su vida. A mí me han pasado muchas cosas a lo largo de la vida, pero la diferencia está en cómo vamos a escoger reaccionar a eso que les va a pasar. Quizás no le aceptarán en la carrera que era, no podrán ir a donde tenían que ir, no les va bien en el primer trabajo, fracasan y resulta que se quieren cambiar de carrera, que no es un fracaso, porque eso es parte del camino del aprendizaje de la vida en sí, ese es el tren de la vida. Pero si dejamos de, o más bien, si aprendemos a tener claro que todo lo que ocurre en nuestra vida va a depender de la actitud, no de las circunstancias. El 90% de las cosas que pasan en la vida o que no les hacen felices depende de su actitud más que de las circunstancias. A pesar de las malas cosas que les pueden estar pasando ahora mismo en su vida, incluso, depende de su actitud si son felices o no, más que del mismo hecho de lo que está ocurriendo. Y si se dejan de tomar las cosas personales, sino entendiendo, por eso hace poco yo decía, y quiero empezar a trabajar un plan de educación en el que con los chicos empecemos a trabajar su salud emocional también. Lo que les cuento esto es porque cuando aprendemos a conocer mejor a la gente con la que se están relacionando y saben que esa persona, incluso la amiga suya que les trata mal ahora, la amiga suya que les critica, en lugar de ustedes llenarse de ese odio sobre lo que les dice esa chica o esa amiga, podrían, en lugar de juzgar y no tomárselo personal o que les afecte, que es peor, pensar qué está causando o qué hay en la vida de esa niña, qué mochila emocional carga esa niña para que esté llena de, o esa chica para que esté llena de resentimiento, o para que siempre juzgue, o para que siempre algo le parezca mal, o esa persona negativa siempre que seguro tienen cerca su vida, que nunca está contenta de nada, que siempre se queja. Bueno, ¿qué le pasó a ella o qué le pasa a ella en su vida para que sea así? Entonces, en lugar de juzgar y ser malas también en eso,
lo que podemos hacer es aceptar que algo pasó en su vida o algo sigue pasando para que esa persona tenga esa personalidad, pero mientras no me afecte a mí, eso es de ella. Lo mismo aplica en sus trabajos, porque van a tener el jefe, van a tener el compañero, van a tener el que les trate mal cuando estén en su puesto de trabajo y sean nuevas, y no significa que es algo que tenga que ver contra ustedes. Habla mucho más de la persona que hace un acto de maldad, digamos, o algo malo, habla mal de esa persona que critica más que de ustedes. Si alguien les critica, esa persona que les critica, las palabras que están saliendo de su boca hablan de ella más que de ustedes. Y eso aplica en sus relaciones laborales, personales, en su familia, en donde sea que estén. Por eso siempre vamos a ser esclavos de lo que hablemos y siempre dueños de nuestros silencios. Hay que saber dónde hablar y hay que saber callar. Eso aplica en mi trabajo. Yo sé qué decirle a un entrevistado, yo sé dónde tengo que callar, yo sé dónde tengo que hablar. Pero creo que gran parte de esa diferencia entre la Steffi de hoy a sus 35 años, a la Steffi de los 18 años que me preguntas, Andrea, tiene que ver con lo que aprendí, que a mí me hubiera gustado que me digan a mis 17 años, pero hay algo que siempre estuvo presente. Y aunque les suene un poco como se lo quieran tomar todas, para mí es la fórmula que nunca falla y es Dios. Desde mi primer paso, desde mis 18 años, yo siempre puse a Dios primero en mis metas laborales, en mis metas profesionales, y lo que dije siempre fue aquí en el Santísimo, que esto sea para ti y que en lo que sea que yo haga, que sea porque estoy cumpliendo lo que tú crees que yo tengo que cumplir, porque es para bien, porque es bien para mi familia, porque es bien para mi país, porque es bien para mi trabajo, porque es bien, porque todo es para bien para la gente que obra bien. Y si estamos convencidas de eso, las cosas empiezan a salir. Ustedes se van a sorprender de cuando hacen las cosas para hacerlo bien, por el bien, cómo todo empieza a match, ¿no? Se empiezan a unir los puntos que les decía de Steve Jobs cuando daba su discurso a los chicos de la universidad, ¿no? Ahora no entiendes lo que te está pasando, pero cuando pasen algunos años, 10 años después vas a entender, ya sé por qué me pasó esto con esta amiga o con este trabajo o con esta carrera, porque eso me llevó a esto y esto a esto y esto a esto, y ahora entiendo por qué estoy acá. A veces los planes de Dios son mejores, solo que no los podemos leer desde el principio, pero todo cuadra al final. Ese mensaje creo que sí es poderoso saber para entender que todo pasa y cuando estamos en verdad en las manos de Dios, todo es para bien, hasta en nuestra carrera y en lo laboral. Hay una frase de un sacerdote, de un escritor español, que dice que los planes de Dios son siempre mejores que los sueños de los hombres. Y es justamente esto que estás diciendo. Voy a concentrarme ahorita un poquito en el tema del periodismo, que hubo varias alumnas que estaban como muy interesadas en tu perfil profesional y tenían preguntas como concretas de temas de periodismo. Y es sobre las fake news. Tú hablaste hace un momento del poder de las redes sociales y del impacto que pueden tener. Y una de estas chicas preguntaba, ¿te parece que son responsabilidad exclusiva de los medios? ¿Crees que tienen un impacto fuerte en el desarrollo de las sociedades? Por ejemplo, ¿qué tanto afectan las noticias falsas en unos resultados electorales o en el comportamiento de la gente en esta pandemia? ¿Y qué papel tenemos nosotros, los ciudadanos, en contrarrestarlas? Primero que la responsabilidad creo que es siempre ciudadana. Los medios tenemos una gran, inmensa responsabilidad, pero nadie le quita el poder que tiene a cada ciudadano en una democracia, que es como vivimos nosotros aquí, donde prevalece el poder ciudadano. Ahora, que gran parte de lo que podemos estar viendo en los medios no refleja a lo que somos, es cuestionable. Quizás a ustedes no les gusta ver un programa donde ven mucha crónica roja o el morbo, o si es que hay mujeres que están mostrando más parte de su cuerpo. Ya ustedes saben que esa no es mi línea, pero entiendo la persona que lo ve y que le gusta y que le disfruta y gustos hay para todos, digamos, pero más allá de eso es qué convicción tienen ustedes
qué es lo que nos merecemos. Entonces, ¿qué nos merecemos como sociedad? ¿Qué van a hacer al respecto? Es muy fácil quejarse si no hacemos nada sobre eso. Una de las razones por las que yo decidí ser periodista es porque siempre fui como muy, esto no me gusta, yo cuando estaba en el colegio estaba metida también en cosas de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, esto no quiero, esto me parece que debería cambiar, pero ¿y qué vamos a hacer sobre eso? ¿Nos quedamos en la queja o empezamos a hacer algo? En lo que sea que ustedes escojan trabajar o estudiar, pueden hacer la diferencia o ser una más del montón. Y yo creo que si han recibido la formación que han recibido es porque van a escoger no ser una más del montón y tienen todo para no serlo. ¿Cómo se van a distinguir? Preparándose más. ¿Y cómo nos distinguimos periodísticamente entre el fake news y la información veraz, verificada, real, que lo trabajamos más? Sí, hoy alguien puede salir y decir, vimos a fulanito y ha pasado y la noticia es que hay este accidente. Y yo podría decir, bueno, no fui la primera en decirlo, porque hoy las redes siempre nos van a ganar a los medios de comunicación. Vivimos en un contexto en donde el ciudadano es el que reporta, el que estuvo más cerca. Ya no necesita estar la cámara o el medio cubriendo algo, porque la ciudadanía hoy, ese es el éxito de la democratización del espectro, que todavía no funciona, pero de la democratización de las redes sociales, que sí funciona, que es que cada uno desde su celular puede ser un reportero o contar lo que está pasando. Y entonces ya no nos distinguimos comunicacionalmente por quién saca primero la noticia, sino quién la saca, quién la va a decir y que sea siempre verdad. Y para que sea verdad significa que esa persona tuvo que estudiar, que revisar, que verificar, que saber y que entender el contexto, que estar preparada para dar esa noticia. Y ese contenido es el que finalmente marca la diferencia. Pero estamos inundados. Antes se lo hacían pasquines porque no había las redes sociales y se pasaban pasquines, hojas, papeles, difundiendo rumores u ofensas o lo que fuera. Y ahora es a un clic en las redes sociales y van a estar ustedes expuestas a eso. Pero yo creo que en medio del mal siempre prevalece el bien en la medida que ustedes quieran hacerlo y siempre se distingue la calidad del trabajo. Uno distingue desde, yo hago entrevistas, mucha gente hace entrevistas, pero el televidente se da cuenta en qué entrevista hay una preparación de un día y en qué entrevista hay una improvisación de 2 segundos que podría preguntar Pepito de, oiga, ¿y qué dice tal? ¿Qué pareció sobre esto? Si me refuta lo uno o lo otro, digo lo mismo, muchas gracias por haber venido y se acaba la entrevista. O si nos concentramos en sacar lo que queremos, ¿no? Como un parto, como decimos los periodistas. Entonces, hay que preparar la noticia, esa información, trabajar para que el invitado pueda conversar sobre los temas que nos interesa y que creemos que la ciudadanía tiene que conocer para que finalmente salga la noticia. Y es todo un trabajo sobre eso. Para eso hay que estar inmensamente preparados y informados. Y para estar informados, ¿qué significa? Un trabajo 24 horas 7. Por eso, para quienes quieran escoger esta carrera mía, desde ya les digo, porque se lo diría a mi hija que está por nacer, si mañana me dice, mamá, quiero ser periodista, le voy a decir un ratito, primero tienes que saber que este va a ser un trabajo que te va a llenar toda la vida, pero que no es un trabajo cualquiera, es como los médicos, ¿no? La noticia pasa a las 11 de la noche, pasa a las 2 de la mañana, pasa a las 4, pasa a cualquier hora. Si es que estás escogiendo ser periodista por vanidad, no creo que vayas a triunfar por la vanidad, porque hoy en vanidad se distingue el que quiere ser influencer y mostrar, no sé, con ponerse cositas en la cara y hacerse famoso por redes. El que quiere distinguirse realmente por su trabajo, por su calidad, por su esfuerzo, va a tener que trabajarlo y le va a costar. Y entonces en este oficio se distinguen, y son pocos, por cierto, periodísticamente, quienes realmente han trabajado para hacerlo. Y el reto de ustedes es ese. Creo que sí lo pueden hacer y obviamente tengo que decirlo que es la profesión para mí más linda del mundo, pero que significa muchas renuncias, mucho esfuerzo y mucho trabajo siempre. Y luego trabajar en otro tema que es súper importante, que es la conciliación, ¿no? La conciliación familia-trabajo en cualquier carrera como mujeres, porque es el reto que van a tener también si son mujeres que se atreven a trabajar. Clarísimo. Ahora hablemos un poquito del emprendimiento. Al revisar también un poco tu perfil, vimos el tema de Tenderati y de Beautify y el canal digital que ahora tienes de las entrevistas que ya mencionamos hace un momento. ¿Cómo surgieron estas ideas? Y de la idea del emprendimiento
a la realidad del negocio o a la realidad de ver ya las entrevistas montadas, la web con todas las entrevistas que tienes ahí colgadas de personajes espectaculares, ¿cuál fue el camino? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Has hablado del esfuerzo, me imagino que hubo muchísimo esfuerzo. ¿Tú lo ves ahora y dices, ¿valió la pena? Sí, creo que valió la pena, pero también para las que sean las que están aquí, dicen, yo soy de esas que son como un cambio muy perfeccionistas, que se toman las cosas muy en serio. También les diría, tómenselas un poquito más suave, porque la vida es preciosa y en verdad hay que disfrutarla y no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar eh, porque es una parte más de nuestra vida y ese balance y ese equilibrio es súper importante que lo tengan siempre claro. A mí me costó porque yo era workaholic, digamos, yo siempre quería estar pensando en qué más y qué más hago y me encanta trabajar y entonces poner las pausas y la balanza en la vida lo aprendí un poco a la fuerza, la verdad. Eh, pero vale la pena, claro que vale la pena esos esfuerzos. Ahora, en el emprendimiento, si algo he aprendido es que lo que primero hay que hacer es lanzarse, no lanzarse al agua, o más bien no lanzarse a una piscina sin agua, no, pero sí lanzarse, hay que atreverse, hay que dar ese primer paso. Cuando yo empecé con Busca Sentido, que son las entrevistas en las que hablo sobre cómo podemos vivir mejor, cómo le encontramos sentido a la vida, en verdad fue una búsqueda personal. Yo había tenido como un problema de salud hace como 2 años, entonces empecé a investigar mucho el tema de la falta de sueño, las emociones y tal, y dije, es que este contenido tiene que tener acceso a mucha gente. Entonces, parte de comprar el producto que tú comprarías. Yo lo compré porque yo buscaba, ¿no? Yo buscaba a esos expertos, yo buscaba el contenido en el que a mí me digan cómo vivir mejor. Por ende, sabía que la audiencia en Ecuador iba a querer también tener este contenido. Este programa, gracias a Dios, ha sido un éxito en Ecuador. Ahora lo tengo todavía en redes, no lo estoy sacando en televisión, pero ¿por qué fue un éxito? Porque yo estaba convencida de ese producto. Estoy haciendo un poco la analogía para que ustedes piensen en lo que puedan estar considerando como un producto, si mañana están pensando en vender algo, si están pensando en ponerse un negocio. Primero tiene que ser algo que ustedes realmente lo harían, que se convencerían de hacerlo y luego atreverse. El miedo a veces es el mayor paralizador de nuestros sueños, pero si a ese miedo, como me trabajaba conmigo un coach mío que estuvo bastante tiempo trabajando conmigo, Rodolfo, me decía, pero si a ese miedo tú lo transformas en materia prima, ¿verdad? Es materia prima luego de tus sueños. Los miedos que hoy tengan de no me va a ir bien, voy a perder plata, voy a quedar mal con mis papás, voy a quedar mal con mis amigos, o lo que fueran, los miedos que cada uno pueda en su contexto tener, los miedos paralizan, te frenan. Y la gente que se queda en el sillón diciendo, mira qué malo hizo ella o ella, nunca ha intentado nada. Ustedes quieren ser y tienen que preguntarse, ¿quieren ser la que se quedó en el sillón con las 5 amigas hablando de, mira lo que hizo y le fue mal? ¿O quieren ser la que intentó y le fue mal, pero volvió a intentar y le fue bien? Porque para que te vaya bien, probablemente tendrás que haberte caído un par de veces y te tiene que no importar haberte caído. Entonces, el emprendimiento tiene mucho que ver con lo que pasa en la vida finalmente, que es atreverse, es lanzarse y es volverse a levantar. Si no se atreven, lo que les va a pasar es que no se van a exponer, entonces nadie va a hablar mal de ustedes, no va a pasar nada probablemente, pero serán las que se quedan en el sillón viendo cómo alguien más se cumple sus sueños. Exactamente. Hablaste hace un momento de que te habían nombrado embajadora del Pacto Global de las Naciones Unidas promoviendo el desarrollo sostenible. De los 10 objetivos macro, ¿cuál o cuáles crees que son la prioridad en Ecuador? ¿Y qué podemos hacer como cada uno, cada ciudadano al respecto? Y en esa misma línea, ¿cómo crees que se debe manejar la situación actual de la educación de los niños de bajos recursos? Esto siempre ha sido como una constante en el país. La educación pública no tiene los mejores resultados y no tiene los mejores ratings, pero ahorita que estamos viviendo una educación en línea,
quizá la brecha entre los que sí tienen acceso a una buena educación y los que no la tienen se ha abierto tal vez aún más. Entonces, también, ¿qué podemos hacer en ese sentido? En nuestro país la brecha educacional es gigante y es el gran reto que tenemos, porque si empezamos a educar a nuestra gente, primero que los grandes problemas que tenemos como sociedad, yo tengo que palpar los problemas que tenemos como país que no me permiten vivir en la burbuja que quizás muchos prefieren vivir, porque tengo que reportar esa mala noticia que la gente cambia cuando está desayunando y dice, ay, qué feo empezar con esta mala noticia, yo cambio, ¿no? Y yo soy la que está dando esa noticia de que quizás a una mujer perdió su vida con su conviviente, ¿no? Uy, qué fea esa noticia, entonces yo la cambio. Está bien, puede que nos cambie el día, pero lo que realmente deberíamos estar cuestionándonos es qué está pasando a la vuelta de mi esquina, con la persona que trabaja en su casa, quizás, con la gente que está a nuestro alrededor. Si ustedes hablan con nuestro contexto, con la gente ecuatoriana, ahora que van a salir al mercado laboral y se van a encontrar con un universo de personas ecuatorianas que viven otra realidad distinta a la de ustedes, se van a dar cuenta que lo que realmente nos tiene que llamar la atención es por qué siguen pasando esas historias en mi país aquí a la vuelta de la esquina. O sea, mientras nosotras tenemos acá comida y estamos viviendo muy tranquilas, resulta que a la vuelta de la esquina muere una mujer cada ciertas horas, resulta que hay un niño que no tiene acceso a la educación, resulta que hay un niño que es maltratado. En la pandemia tuvimos 15 niños que perdieron la vida de las manos de sus propios padres. Yo les estoy diciendo cosas duras porque sé que ya tienen edad también para asumirlo, pero esa es la realidad del país. Entonces, si vamos a hacer algo, la educación sin duda es ese pilar fundamental para cambiar la vida de esos niños. Yo contaba hace poco la historia, y es dura, de una mujer que tuve que reportar el caso, de una mujer que decidió saltar de un puente con su hijo. ¿Qué tiene que pasar? Yo soy mamá. ¿Qué tiene que pasar en la cabeza, en el corazón, en el alma de una mujer para tomar esa decisión? Si a esa mujer le diéramos educación, si le diéramos educación emocional, que sepa cómo gestionar sus emociones, que sepa cómo empoderarse, si esa mujer supiera que puede vivir sin dependencia emocional de su marido, si tiene independencia porque le dimos las herramientas para emprender, para tener trabajo, luego para ser independiente, para jamás depender de un hombre para poder vivir o ser feliz, porque yo no soy feminista, y creo en la complementariedad hombre o mujer, pero jamás en la superioridad del hombre, porque he trabajado para eso, intento dar mis charlas a favor de eso, pero en esa complementariedad, entonces, si a esa mujer le hubiéramos dado las herramientas, la educación, esa historia que yo tuve que contar no la hubiera contado, ¿ya? Por ponerles un ejemplo de muchas historias que podemos cambiar si empezamos a trabajar en la educación. Por eso es que ese pilar con el que estoy trabajando con el Pacto Global, que es la iniciativa de la empresa privada para aportar a Naciones Unidas, que es la que más aporta eh, en el mundo, es la iniciativa más importante del mundo privada con Naciones Unidas para trabajar en el desarrollo sostenible, es decir, las políticas que se pueden ir manteniendo a lo largo del tiempo en educación, que es mi área, y en educación, ¿por qué? Porque yo estoy convencida que en países como los nuestros, que tuvimos la bendición de nacer, porque este es un país precioso para vivir, yo decidí voluntariamente volver a Ecuador a vivir después de haber estado 6 años afuera, y decidí volver porque amo este país, porque me ha dado mucho, pero también creo que los que tenemos la oportunidad de formarnos bien afuera, tenemos que venir a retribuir y hacer algo, pero a marcar la diferencia en nuestro país. Entonces, con la educación, hay programas con los que yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, en mis redes, se llama Crecer, trabajo temas de formación y educación para los padres, de cómo trabajar la autoestima, el talento de los hijos, de cómo hacer niños felices, que parecería algo tan fácil, pero resulta casi que utópico, porque si no, nadie nos enseñó y no estuvimos preparados para gestionar emocionalmente esas relaciones, pues alguien nos lo tiene que enseñar. Y luego Busca Sentido, que es un programa de formación que tiene mucho que ver con gestionar nuestro cerebro, manejar bien nuestras emociones para poder ser felices. De educación podemos trabajar desde varias áreas, sin duda, pero sí creo que la educación es lo que nos hace tener sentido, escoger bien. Luego, para la persona que preguntaba sobre cómo incide eso en las elecciones, si tenemos a gente formada, si informamos bien a la población,
obviamente que los resultados serían electoralmente distintos porque está un voto consciente, un voto con conocimiento y un voto que responde justamente a la formación y a la educación, que es lo que hace a sociedades democráticamente distintas y diferentes y que nos hacen salir de, claro, de los mensajes que pegan muy fácil en la población cuando no está educada. Ese es el gran reto que tenemos y es el gran reto en el que todos quienes hemos tenido oportunidad tenemos que seguir trabajando desde distintas áreas, sin importar la carrera que ustedes escojan, siempre hay algo que pueden hacer sobre esto. Te vamos a invitar un grupo de exalumnos del Delta y del Torremar a raíz de esta pandemia ha creado por fin una fundación de ayuda social. Hemos empezado con comedores infantiles, que ya está andando, pero ahorita, la semana pasada o hace 2 semanas, empezó ya también un tema de educación, de ayudar a los 100 niños de este lugar donde ayudamos, que no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, donde damos los 100 almuerzos, ayudar a esos 100 niños a que tengan acceso a educación, porque muchos de ellos no tenían internet y ahorita todo es digital, etcétera. Entonces, te vamos a contactar para que nos ayudes también con ese proyecto. Bueno. Ya para terminar, tú lo mencionaste, pero yo también lo tenía, y la realidad es que somos unas afortunadas porque tenemos una excelente educación, tenemos unos medios económicos que nos permiten tener las necesidades básicas cubiertas y en muchos casos totalmente superadas. La mayoría de nosotras ha tenido la suerte de poder viajar y conocer distintas partes del mundo y otras culturas. Y con diferencias entre unas y otras, pero todas tenemos cerca gente que nos quiere, gente que nos valora, un ambiente familiar relativamente seguro. Y tenemos un futuro prometedor por delante. Yo estoy ya tal vez un poco más grande, como te dije, también fui alumna del Delta, pero ya me gradué de la universidad, estoy casada y también tengo 2 hijos. Las chicas que están aquí están a punto de graduarse del colegio y se vienen quizá un montón de decisiones súper importantes en sus vidas. ¿Qué consejo final nos da Steffi Espín para este espacio? Si hay una cosa que podrías decirnos, ¿cuál sería? Hay una frase que dice, te lo dije atentamente, tu intuición. Hay algo que puede estar rondando su cabeza, que puede estar rondando su corazón, que puede estar rondando su alma, que les dice, esto deberías hacer, tú eres buena para esto, en esto te podrías destacar. Y por lo general responde a ese sentido, ¿no? Esa intuición que uno tiene de, yo sí quiero hacer esto, y a veces el limitante es no me atrevo. Es más fácil ser buena en lo que les gusta que querer destacarse en lo que les dicen que tienen que ser buenas. A mí, mi propia mamá me dijo, ¿en serio quieres ser periodista, Steffi? O sea, ¿de qué vas a vivir si vas a ser periodista? Mi papá, en cambio, me dijo, pues haz lo que te guste, ¿no? Porque sí, no era la carrera que obviamente uno escogía si es que quería tener una vida cómoda, ¿no? Periodísticamente. Y en ese entonces yo dije, pero es que es lo que me llama la atención, es lo que me gusta, es lo para lo que me siento que soy buena, soy comunicadora, yo me destacaba en temas de oratoria, me gusta escribir, es que yo quiero ser periodista. Y digamos que me mantuve respondiendo siempre a este instinto cuando tengan dudas. Hay algo en ustedes porque solo ustedes conocen su historia, solo ustedes conocen sus penas, solo ustedes conocen sus miedos, solo ustedes conocen sus retos y la carga familiar que tengan o las presiones que tengan para poder tomar una decisión. Pero no tengan miedo a equivocarse, a las que se puedan tomar muy en serio el qué voy a hacer, cómo voy a decir si están estresadas o lo que fuera. No pasa nada si se equivocan, claro, sería mejor que le atinen, pero si no es parte del proceso, les va a servir igual haber aprendido un poco de algo si luego tienen que cambiar de decisión o enrumbar. La vida misma no, hoy nos está preparando para ser estos agentes de cambio en donde el que se destaca es el que aprende a adaptarse, a cambiar y a transformarse. Es parte de la innovación, es el reto laboral que ustedes van a tener. Ya no va a bastar que sean las buenas alumnas o que se hayan graduado bien del colegio, de la universidad o de la maestría, sino su capacidad de adaptación,
de transformación porque el mundo está cambiando muy rápido. Lo que acabamos de vivir ahora con la pandemia hizo que todas las empresas tengan que dar un giro de negocio que no se esperaba, que hoy estemos hablando por Zoom y no estemos sentadas reunidas en una misma sala y muchas otras cosas, por poner ejemplos muy sencillos que tienen que ver cómo en realidad el mundo nos habla de que las cosas van a cambiar mucho más rápido y en la medida en que ustedes se preparen para adaptarse al cambio, para seguir formándose y sobre todo seguir a su intuición y sus talentos, creo que les va a ir bien. Mi consejo sería en que no duden en reconocer qué tienen por ofrecerle también al mundo, no solamente a ustedes, a su carrera, sino dónde creen que van a aportar. Y lo demás, increíblemente, empieza a venir como añadidura. A veces uno está pensando en cómo hago para que en esto a mí me vaya bien. Increíblemente, cuando nos concentramos en cómo aporto yo, dónde hago, dónde voy a servir, dónde voy a trascender, el resto, que es que si mañana les paguen bien, que sea una carrera destacada, que tengan reconocimiento. Hay cosas que alimentan el ego y eso no se puede evitar, que lo quieran y es sano y no pasa nada que añoren eso. Pero uno puede querer tener poder para cambiar el mundo o el poder que es el que enloquece a muchos porque lo que quieren es ser poderosos ante otros. Yo sí quise tener poder de cambiar ciertas cosas y espero que ustedes, y si algo les logro transmitir en este tiempo que hemos tenido acá, logren coger esas ganas de querer poder hacer lo que realmente quieren hacer. No les digo cambiar el mundo, pero les dejo saber que el mundo se ha cambiado en las cosas más importantes por uno, dos o tres personas que estuvieron convencidas de una idea y empezaron a trabajar sobre eso, y no por multitudes de personas que se unieron en una misma causa. Uno o dos empiezan esa revolución y empiezan a ser agentes de cambio. Yo lo he hecho en pequeñas dosis en las cosas que me han parecido importantes y ustedes tienen la misma formación y también lo van a poder hacer. Así que caminar con Dios y desearles mucha suerte, mucho éxito y cuando quieran, Andrea, con gusto nos volvemos a encontrar. Oye, Steffi, muchísimas gracias. Aquí ha estado con nosotros escuchándote Marilu, nuestra directora, y te quiere saludar un ratito. Qué gusto, Marilu. Hola, Steffi, ¿cómo vamos? Bien, gracias. Gracias la invitación. Bueno, lo primero que quería era agradecerte de corazón por habernos regalado tu tiempo. Bueno, primero, pues tenemos la cercanía, obviamente, por tenerte como mamá del preescolar. Entonces, claro, nos sentimos con toda la confianza de llamar a, entre comillas, molestarte. Pero para nosotros era muy importante tenerte porque en verdad pensamos que las mujeres unidas como en una cadena somos eslabones súper fuertes, ¿no? Yo escuchaba a Andrea decir que ella pues había sido alumna del colegio y ella decía, ya estoy grande. Si ella decía, ya estoy grande, no quiero imaginarme cómo estoy yo. Pero nos separan 20 años de edad. Pero esta es una muestra de cómo se va pasando la posta y cómo somos una cadena de mujeres que estamos interesadas en tratar de conseguir lo mejor para no solo para nosotras, sino para el mundo entero, ¿no? Entonces, primero, darte las gracias. Segundo, decirte que, como ya sabrás, y si no lo sabes, te lo digo, soy una de ese número, o sea, una del millón que te sigue. Y me encanta ver los programas y todas las entrevistas que hace esa gente muy cualificada. Me ha gustado mucho lo que esbozaste muy por encima, por tiempo, de esta relación que tenemos que tener las mujeres con la idea de mujeres en el mundo versus o con hombres en acción, ¿verdad? Entonces, a veces, ¿no? Sentimos que es una posición tan desgastante, inútil y además es un rebajarse uno mismo en este contra, ¿no? Mujeres contra los hombres, ¿no? Y a mí a veces me da pena cuando escucho a las chicas referirse de una manera despectiva. A veces es verdad que ciertos hombres se lo ganan, pero quería que me dijeras algo sobre eso, un poquito más, sobre el trabajar con y no contra. Y luego tengo otra cosa que preguntarte, chiquita, porque ya te han hecho muchas preguntas, Andrea, pero mira, ¿sabes lo que pasa también? Que cuando tenemos 18 años, o 25, o 30 o 40, no importa, muchas veces las mujeres pensamos, ¿no? Porque no hay edad para esto. ¿Y qué pasa si el compañero de mi vida no me entiende?
O sea, y si yo no encuentro, sinceramente, a alguien que comparta conmigo los sueños, y también para esas chicas es súper difícil encontrar a alguien que entre en sintonía con sus sentimientos, o sea, con lo que ellas esperan de su vida. Y muchas de ellas dicen, las he oído, ¿ah? Pero es que no hay hombres en esta tierra. O sea, hay un poco de hombres, pero no hay alguien que en verdad me entienda, con quien yo quiera sentirme bien, compartir, ¿no? Todas hemos sentido esa sensación de que no va a aparecer nunca esa persona. Y si ya aparece, ¿cómo hago para no entrar en una competencia con este que está conmigo, ¿no? Llámese enamorado, novio, futuro esposo, cuando llegue. Es una cosa complicada, ¿no? Quería tu opinión sobre eso, ¿no? Y, Y y finalmente, porque ya me vas anotando las cositas como buena entrevistadora y entrevistada que eres. Y ya la última cosa, decirte, cuando te escuchaba en todos los proyectos en los que estás colaborando, estoy segura que las 80 y pico que están ahorita conectadas, pero no solo ellas, sino todas las alumnas del bachillerato que ya están bastante grandes, estoy segura que puedes contar con ellas con sus manos. Me refiero, son manos para tus emprendimientos, para tus labores, para todo lo que ellas puedan ayudar. Muchas de ellas son muy solidarias. Yo creo que muchas de ellas quieren y pueden compartir su tiempo, su know-how. Cada una de ellas, de estas chicas, tiene un potencial no siempre descubierto, pero que ellas lo pueden con el tiempo ver y sé que te puedes apoyar en muchas de ellas para cuando necesites sacar adelante tus iniciativas. Por lo menos lanzar la pregunta y ver cuántas se te apuntan. Tengo la sensación que se van a apuntar muchas de ellas. Eso era mi querida Steffi. Ya, por supuesto, y un saludo a toda tu familia maravillosa. gracias, Marilu, querida, no, gracias. A ver, contestando algunas de esas preguntas, la primera es súper importante, lo toqué un poco en brevedad, pero es un tema en el que yo trabajo bastante, porque ya saben que hoy hay muchas olas de, claro, y las mujeres y todas poderosas, y mujer tú sí puedes, y que eso significa un poco descalificar la labor de los hombres, y cómo vamos a vivir en complementariedad si ya crecemos pensando en eso. Yo tengo que decir que no podría hacer el trabajo que yo hago, soy mamá de ahora de tres hijos, me levanto muy temprano en la mañana, hago radio, hago televisión, tengo mi medio de comunicación, tengo 20 personas en mi equipo de trabajo con las que me reúno todos los días, tengo un comité con Ecuavisa que me reúno todos los días, tengo comités con los equipos de la radio para la programación semanal, tengo las plataformas digitales en las que estoy trabajando por el tema de emprendimiento, estoy trabajando el tema de Naciones Unidas. Lo digo desde humildad, pero para decirles un poco, es una agenda que obviamente está aparte de el tener que estar atrás de toda la noticia todos los días, que significa, entró el proyecto de ley, ahorita pasó un accidente, habló el presidente y nos cambió la noticia, 11 de la noche entra en cambio en Alai News el sistema de noticias que tenemos, porque vamos a cambiar la noticia, porque acaba de haber una cadena nacional. Entonces, es imposible, un poco si es que están casadas y no existe esa complementariedad del hombre allá con su vida, él trabaja y la mujer, porque claro, en mi casa funciona esa complementariedad. Mis hijos se levantan a veces gritando papá y no mamá en la noche, porque es papá, si mamá se levanta a las 4 de la mañana, es papá el que les atiende. Y claro, mi esposo trabaja mucho en eso, son mis hijos los que hacen las actividades del fin de semana con papá, porque mamá está en la tarde, y muchas cosas en las que papá ahora se fue, entonces está mamá y tenemos que funcionar en ese trabajo en equipo, como yo le veo el que finalmente podamos vivir con los hombres. Pero también en esa conciliación familia-trabajo, yo hice un programa de alto liderazgo con 20 mujeres que nos calificó el IDE como 20 mujeres influyentes. Nos reunieron para que empecemos a trabajar en temas de políticas y gestión de liderazgo en alta dirección. Porque ¿qué está pasando en Ecuador? Que no es algo que se excluye de América Latina, para que sean pocas las mujeres que están ocupando el sillón del directorio, el sillón de alta dirección. Ustedes que me ven ahora dirán, yo quiero trabajar de algo, pero ¿cuántas de ustedes están planteando, yo quiero ser la CEO de esa empresa?
yo quiero estar en el sillón de alta dirección, yo quiero estar en el directorio, yo quiero ser la que toma las decisiones, no solo trabajar en esa empresa o tener mi empresa y ser dueña, no, quiero tomar las decisiones. En esa alta dirección es cuando tenemos esa brecha tan grande, porque nuestra edad reproductiva, a mí me pasó, a nuestros, claro, 25, 30, 35 años, es justo los años donde estamos creciendo ahora más que antes en nuestras carreras. Entonces empieza esa fricción en la que si están casadas o trabajamos de la mano para trabajar esa conciliación, familia, trabajo, claro, es muy difícil. Pero luego, cuando me preguntabas, Marilu, sobre aquellas, claro, las chicas que también se preguntan, y si no encuentro esa persona y ahora es difícil, las que se sienten muy formadas y claro, y capaz no hay, ya ni siquiera hay hombres y lo que fuera, hay que enamorarse de nosotras mismas, primero de nosotras mismas, hay que enamorarnos primero de Dios, después de nosotras mismas, para poder enamorarnos de alguien más. Y aunque suene un poco egocentrista, no lo es de ninguna manera, pero sí es reconocer de qué estamos hechas, qué quieren hacer ustedes, cómo se quieren destacar, cómo se quieren formar, cómo quieren que les vean, cómo se imaginan mañana si es que van a ser mamás o lo que Dios tenga en su plan para cada una de ustedes, ¿verdad? Y en medio de eso, claro, luego saber escoger, qué es lo que deslumbra hoy a muchas chicas, probablemente no es lo que les va a acompañar el resto de la vida, eso aprendemos con los años, eso aprendemos solo con la experiencia, pero si quieren ser mamás, si quieren ser trabajadoras, perdón, y también mamás, y también destacarse profesionalmente, hay que saber escoger bien esas parejas, reconociendo justamente esa complementariedad, quién va a ser esa persona que les va a poder acompañar en ese camino, pero también sabiendo que ustedes pueden y que solas también podemos, es decir, sin esa dependencia emocional y que luego, claro, yo trabajo mucho por la familia, me parece que es la célula base de la sociedad que todavía en Ecuador la tenemos y que hay que seguirla trabajando, pero sin miedo a que y si no encuentro, porque se llega a dar cuando primero están enamoradas de ustedes, trabajan por ustedes, por sus metas, por su carrera, por su trabajo, por lo que quieran hacer, y lo otro empieza, como en todo, a darse por añadidura. Y sobre los proyectos, Marilu, encantada. Para 2021, después de que nazca esta bebé que viene en camino, tenía este año pensado ya, pero estoy empezando a trabajar en la fundación de Busca Sentido, que tiene como un concepto también justamente de comedores para niños, con ese pretexto, digamos, pero para finalmente darles charlas, clases de educación emocional, salud mental, que son los temas que estoy trabajando yo con expertos, y obviamente un acompañamiento en espiritualidad. Cuando tenemos bien puesto el corazón con Dios, nuestra cabeza y nuestras emociones, la vida es distinta. Entonces, si le podemos dar eso a nuestros chicos, qué bueno y ojalá. Entonces ya le estaré contactando si aquí hay chicas que se quieren sumar y mañana trabajamos en eso para ver qué se puede hacer, en dónde. Yo estoy en el plan de acción que les decía que hay que hacer, estoy en la intención. Pero una vez que lo intentas, se decreta y se sentencia. Así he hecho yo mis cosas. Me lo lanzo, lo hago y así funciona. Así que probablemente en un año o en unos meses ya me verán contando cómo les va a esos niños que empiecen a tener también ese acompañamiento. Seguro que sí, Estefi, vamos a rezar para que salga todo este proyecto adelante. Oye, el patrón del colegio San José María decía en un refrán pues muy castizo, el hablar acontece. Entonces va a pasar todo eso que tú estás diciendo y cuando tengas a las niñas del Delta ayudándote a sacarlo adelante, ahí me cuentas. Y bueno, que esa criatura nazca muy bien y que ya la conoceré, ya me la traerás, ya la tendremos en brazos también, y agradecer también a Andrea por el trabajo que ha hecho, por la convocatoria y el altísimo número de niñas. La verdad es que excelente. Son un grupazo, este bachillerato está muy bien. A todas las estoy viendo y aquí estoy viendo unas caritas. Cuando tú hablaste del perfeccionismo, tengo aquí al frente mío una, específicamente. No voy a decir quién es porque le puede dar algo, imagínate, delante de siempre, está mirando para abajo ahorita. En todo caso, sigue mirando para abajo y sigue mirando para abajo. Es una de estas niñas que es, bueno, es que el perfeccionismo es una cosa, ya hablaremos de eso en otro momento, que no se me, que ya, pues muchas otras oportunidades para conversar. Gracias a Andrea por todo lo que has hecho, yo me voy a desconectar y Estefi supongo que también vas a ir a ver a tus niños y a ese marido tuyo que trabaja en equipo contigo, ¿no?
Gracias, Marilu. Gracias también la invitación. Lindo verte como siempre y hasta la próxima. Un gran abrazo. Bueno, Steffi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras todas tus ideas, todos tus sentimientos, experiencias. Estoy segura que inspiraste a muchas niñas. Tal vez algunas se atreven ahora a estudiar periodismo, tal vez otras dicen que no. Pero seguro que las ideas de fondo, el tema de la trascendencia, de tener a Dios, de que lo que vale la pena cuesta y de que tenemos que tener pues el corazón en orden, las va a ayudar a todas las que te escucharon, a mí también. Así que estamos hablando, estamos en contacto y otra vez, muchas gracias. Gracias, Andrea, la invitación y a todas suerte, éxito, que escojan lo mejor y sobre todo que se atrevan a ser felices, que es una decisión linda para sus carreras y para su trabajo haciendo realmente lo que quieren. Me llena de ilusión que hayan habido tantas chicas porque habla de que están buscando algo más. Hay que estar buscando ese sentido para poder, no van a poder tener algo que no busquen. Hay que buscarlo y hay que hacer todo lo que podamos para realmente alcanzarlo, que sí se puede. Así que con ese mensaje yo me despido. Gracias y encantada, Andrea, hasta una próxima oportunidad. Chao, igual. Un abrazo para todos.